Bueno, buenas tardes. Hoy estamos presentando el taller del libro Hannah Arendt, En deuda con el mundo, de la colección El bien común en el marco del ciclo de encuentros de la editorial Jusvaires y el Centro de Formación Judicial. Les recordamos a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que tienen el 50% de descuento en nuestras publicaciones. Asimismo, bueno, los invitamos a conocer la librería, tanto como la de acá como la de la Facultad de Derecho, y que accedan también a nuestra página web, donde podrán conocer y descargar en forma gratuita las diversas publicaciones. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Ana Arzumañán para la presentación de este taller. Ella es abogada con un posgrado en psicoanálisis en la Escuela de Orientación Lacaniana de Buenos Aires. Se ha desempeñado como profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de El Salvador. Actualmente es profesora invitada del Departamento de Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Participó en diversos encuentros, conferencias y seminarios, tanto en nuestro país como en el exterior, relacionados con temáticas de derechos humanos referidas a dictaduras, militares y genocidios durante el siglo XX. Ha traducido y publicado en calidad de crítica, autora y coautora en numerosas revistas y libros sobre la temática de la memoria, así como también sobre poesía, literatura y obras teatrales. Recientemente publicó el libro Infieles en editorial Libros del Zorzal sobre la caída del Imperio Otomano. Así que bueno, es un honor para la editorial presentar a la doctora Ana Arzumañán, a quien bueno, ahora le vamos a ceder la palabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por la convocatoria de la editorial. Justamente para una autora como Hannah Arendt, que es estimulante e inspiradora, y tan presente, que se puede ver su recorrido en obras como autores tan contemporáneos como Agamben, por ejemplo, los autores italianos, la filosofía italiana. Bueno, estoy muy agradecida y es un placer trabajar la obra de Hannah Arendt. En realidad tendríamos que dedicarnos varios seminarios, cada uno a los distintos libros, cada uno a los distintos textos, porque su obra es inmensa. Ella se ubica, dice ella misma que se ubica dentro de la filosofía política, la teoría política. En realidad no le gusta nombrarse a ella misma como filósofa, sino como teórica política. Y empecemos un poco, primero, hablando del libro que nos convoca, el libro que edita la editorial En deuda con el mundo. Quiero detenerme un poquitito en esto para entrar a comprender las circunstancias de vida de Hannah Arendt. El libro tiene como traducción En deuda con el mundo, y en francés el texto de Esslin es L'obligé du monde. Obligé es un adjetivo que viene de obligación. Está entonces traducido como deuda, y en realidad sí, pero el obligé se refiere a la deuda de agradecimiento, de reconocimiento, se refiere al compromiso. Entonces podríamos decir la comprometida del mundo, podríamos decir la deuda de agradecimiento o reconocimiento para con el mundo. No es que el mundo en relación a Hannah Arendt le deba, no es que ella cree o crea que el mundo le debe, sino que ella está agradecida, o ella le debe un agradecimiento, un reconocimiento al mundo. Hay muchas fuentes en su pensamiento. Tenemos la fuente griega, la fuente romana y la fuente judía. Y esas fuentes convergen. Entonces sí hay un gran diálogo con Heidegger, que ya vamos a ver, porque ella fue su alumna y después también su amor, pero ese diálogo después se fue diseminando. Si Heidegger habla del Dasein dentro del ser, la cuestión del ser en mayúscula, como el ente que es, ella habla del ser en el mundo.
In der Welt sein, dice ella, no es el sein del ser alemán, sino in der Welt sein, en el mundo, ser en el mundo. Y este ser en el mundo le viene a ella de la fuente romana. Bueno, pero primero vamos a hablar de su vida. Nace en el año 1906 en Hannover, en una familia judía no religiosa. Tempranamente muere su padre. Su padre era un ingeniero, Paul Arendt. Paul Arendt muere en el año 1900 y pico, ella tenía 7 años apenas, y al poquitísimo tiempo muere también su abuelo, quiero decir, sus figuras paternas se van desvaneciendo. Se mudan, la familia se muda con Martha Kohn, que era su madre, a Königsberg. Y menciono Königsberg porque Königsberg es la ciudad de Kant. Todo esta fluir filosófico la rodea. Martha Kohn es una figura importante en su vida, claro, es su madre, pero además nos llega a nosotros un pequeño texto, una especie de álbum familiar donde pone algunas fotos de Ana y habla sobre Ana. El texto se llama Unser Kind, nuestra hija, y menciona el carácter de Ana. Y ahí, muy temprano, cuenta la madre que siempre estaba con ella diciéndole que bien, que había que estar alegres en el mundo, que no había que entristecerse por la pérdida del padre. Y esto, que puede ser una anécdota familiar o doméstica, en realidad creo que tiene una connotación judaica en el sentido espinociana, es decir, hay una posición en relación a la vitalidad, a la alegría y a la tristeza, la alegría como una potencia de vida, y esto la lleva a ella en todo el hilo de su vida. Entonces, bueno, está en la ciudad de Königsberg y luego entra a la Universidad de Marburgo. Allí conoce a Heidegger. Primero, bueno, es expulsado de un colegio secundario. También digo estos detalles que también parecen anecdóticos, casi domésticos, pero hablan de un carácter, de una posición. La expulsan del colegio secundario y entra libre a la universidad. Una vez en la universidad se doctora, hace el doctorado, su tesis doctoral es el amor en San Agustín. Esto es muy importante porque después lo vamos a ver, porque en realidad la posición del amor que ella tiene va a tener consecuencias en relación al perdón y en relación a la reconciliación. Y esto es muy importante, obviamente, para toda la posición que se tenga en relación a la Shoah. Entonces se doctora, su director de tesis es Karl Jaspers, y se doctora entonces con esta tesis sobre el amor. Bueno, y suceden los acontecimientos de 1930-33 en Alemania. Ella tiene una primera pareja alemana, luego se refugia en Francia. En Francia está en un campo primero de trabajo, luego de concentración, y de allí parte, se exilia en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene en realidad en Francia tiene un nuevo matrimonio. Sin embargo, la relación con Heidegger sigue muy vital, después de todo un periodo, digamos que han cortado las relaciones epistolares, y vuelve a verse a partir de los años 50, esto lo cuenta la correspondencia, y tiene una cátedra recién cuando ella cumple los 57 años, es decir, la primera cátedra que ella tiene en la Universidad de Chicago va a ser cuando ella cumple los 57, y ya tenía los orígenes del totalitarismo publicados en Estados Unidos. Y finalmente obtiene la ciudadanía, la nacionalidad estadounidense. Vamos a ver algunas cosas, he traído algunos para que ustedes, bueno, quizás algunos ya la han visto, pero para que la tengan cerca, algunos videos donde ella cuenta la relación que tiene con Estados Unidos. Tener en cuenta también que es un Estados Unidos que no es el de hoy, y que para ella le resultaba casi ilusorio esa tierra donde
todo el resto, y el resto lo digo como desecho también, ¿no? Que todo el resto del mundo estaba ahí conviviendo y ella también allí, ¿no es cierto? ¿Qué es para ella el conocimiento? ¿Qué es para ella conocer o pensar? Para eso les voy a leer algo que está en Los orígenes del totalitarismo y que dice así. La comprensión no significa negar lo que resulta afrentoso, deducir de precedentes lo que no tiene tales o explicar los fenómenos por analogías y generalidades a través de las cuales ya no pueda sentirse el impacto de la realidad y el shock de la experiencia. Significa, más bien, examinar y soportar conscientemente la carga que nuestro siglo ha colocado sobre nosotros y no negar su existencia ni someterse mansamente a su peso. La comprensión, en suma, significa un atento e impremeditado enfrentamiento con la realidad, una resistencia a la misma, sea lo que fuere. Esto para explicar la posición que ella toma con los acontecimientos de su siglo, porque claro, ella fue muy criticada y sobre todo por uno de sus textos, que fue Eichmann en Jerusalén, por la posición que ella tiene en el texto. Ella va como periodista, trabajó mucho tiempo como periodista en Estados Unidos para el New Yorker, y entonces va a presenciar el juicio. Toma las actas del juicio y habla de ese juicio de manera teatral, y ahí aparece algo que después en un ratito vamos a ver, que es eso tan famoso que se habla muchas veces acerca de la banalidad del mal, y que fue muy criticada, no solamente por eso, sino también por la crítica que ella le hace a Ben Gurión en relación al juicio y en relación al montaje teatral del juicio, tanto que Gershom Scholem le dice que no era la ocasión, que no tenía que en ese momento hablar así, ni de Ben Gurión ni del juicio. De todas maneras, para nosotros en este ámbito nos da unas herramientas muy ricas, porque en este caso ya no nos habla solamente de ese juicio de Eichmann en Jerusalén, sino en qué es un juicio, cómo se monta un juicio, lo teatral. Y esto me hace acordar mucho a Pierre Legendre y a la función estética de la ley, a la función clínica del derecho. La función estética de la ley habla de una puesta en escena. El juicio es una puesta en escena donde hay actores, y bueno, nosotros lo sabemos, el actor, el demandado, no es solamente una posición judicial en términos judiciales, sino que hay actores que representan en un estrado que es una especie de teatro, y Hannah Arendt lo describe de manera impecable. Es decir, que podemos sacar de ese proceso lo que es un proceso en general, y lo que también significó desde un punto de vista arquitectónico, ¿sí? ¿Por qué se lo juzgó allí? Y cómo estaban todos dispuestos, cómo eran las preguntas, etcétera. Les decía que la tesis doctoral de Ana es muy importante, porque no solo que es el primer paso filosófico, porque primero ella quería seguir teología, es decir, ella, por eso elige a San Agustín, quería seguir la carrera teológica. Sucede lo del 33, deja lo teológico y también lo filosófico duro para adentrarse al pensamiento político y a la teoría política. Pero les decía que este estudio sobre el amor es muy importante porque tiene estas consecuencias en relación a qué es el perdón para ella. Toma de San Agustín la idea que San Agustín tiene del amor, que es la idea que también tiene San Pablo del amor, que es una idea también que le viene de los griegos, es decir, cómo abrevan distintas tradiciones, distintas fuentes en un texto. San Agustín habla del amor como apetito, y entonces dice, amor es
volu ut sit, es decir, quiero que seas quien eres. Entonces, en esta definición es muy importante porque por un lado tiene el quiero de la voluntad, yo quiero, la acción, y otra vez, algo muy importante para Hannah Arendt, el actuar, la acción. Quién tú eres es la singularidad. Tenemos por un lado la acción y por otro lado la singularidad. En el amor está, por un lado, esta cuestión del accionar, y entonces, ¿quién tiene la acción? ¿Quién tiene la voluntad? Un cuerpo. Por eso digo que también hay mucho spinoziano en la teoría arendtiana. Es un cuerpo el que ama. Aún dentro de lo que es la posición cristiana y que nos puede parecer que lo cristiano y lo católico está lejos del cuerpo corporalizado, sin embargo, toda esa teoría de la encarnación nos habla de un cuerpo. Un cuerpo quiere. Un cuerpo quiere al otro, a un quién, a un singular, a ese singular. Ese apetito para San Agustín se expresa en dos formas diferentes, en la cupiditas y en la caritas, es decir, un amor que es terrenal, si quiero al otro terrenal, pero después cuando eso terrenal trasciende es el amor hacia Dios. Toma Hannah Arendt de San Agustín una frase muy significativa que dice que para que haya comienzo, Dios crea al hombre. Esta frase, para que haya comienzo, Dios crea al hombre. Esto del comenzar, que también tiene resonancias del eterno retorno nietzscheano, nos habla siempre de un recomenzar. Dios crea un hombre para que se comience cada vez, entonces no hay algo estático o definitivo. Toda la teoría del perdón en Hannah Arendt se resume en esta frase: Dios crea al hombre para comenzar. Entonces Hannah Arendt tiene una esperanza en ese comienzo que es nuevo cada vez. Y en ese comienzo también ella habla de la redención, una redención que tiene naturaleza cristiana, pero también tiene naturaleza romana. Redención quiere decir lo que se vuelve a pagar, lo que tenemos que volver a pagar. Y en este redimir es para ella, también dentro del ámbito cristiano, un salvarse. Pero ¿cómo es este salvarse y cómo es este estar en el mundo? Hannah Arendt habla de la vida activa, como les decía anteriormente, de una acción, el amor que tiene que ver con un actuar. Pero esa acción que también es una acción política, es a través de una palabra. Hay una acción y una palabra. Les voy a leer una frase de La condición humana, que es su libro más filosófico, que tiene una posición de qué es el hombre, cuál es la condición humana, cuál es la condición de ese hombre en el mundo, y ahí nos da una definición de poder y se las leo. El poder solo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones, sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir, sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. El poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública, el potencial espacio de aparición entre hombres que actúan y hablan. La palabra misma, su equivalente griego dynamis, como el latino potencia, con sus diversos derivados modernos, o el alemán Macht, que procede de mögen y möglich, no de machen, indica su carácter potencial. Entonces, para ella lo importante es esta acción y este actuar,
pero un actuar que tiene que ver con ese logos, y ese logos que es muy importante también para discriminar la realidad de la ficción, la realidad de la mentira. Para ella esto es central, porque en los orígenes del totalitarismo va a decir que una de las maneras que tiene el totalitarismo de instalarse es a través de, bueno, primero las ficciones, el terror, la propaganda, y estas ficciones son aquellas que se alejan de la realidad, y al alejarse llevan al pueblo a la mentira. Esa mentira y esa ficción, ese no poder discriminar la ficción de la realidad, dice ella, hace que sea fácil y fértil el terreno para los totalitarismos. Bueno, esto es muy singular, es para, digamos, introducir el escalpelo y estudiar muy detenidamente, sobre todo en nuestra época, donde las ficcionalizaciones, donde la ficción siempre parece como adelante, sobre todo con la caída de la palabra y la aparición de las imágenes, está adelante de la realidad, y tenemos que siempre hacer como una confrontación. Me gustaría ver, a ver si podemos ver el video del año 1933, sobre 1933, el video es del año 1964, que nos ubica un poquito en tiempo. ¿Puede ser? Ahí, sí, estamos ahí con el video. Ahí está. In der Hinsicht hat das Jahr 33 bei mir einen sehr nachhaltigen Eindruck gemacht. Und zwar erstens positiv und zweitens negativ. Oder ich möchte sagen, erstens negativ und zweitens positiv. Man denkt heute oft, dass der Schock der deutschen Juden 33 sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Nun, was mich und Menschen meiner Generation betrifft, kann ich sagen, dass es eine kuriose Missverständnis ist. Das war natürlich sehr schlimm. Es war politisch, es war nicht persönlich. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitteschön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens 4 Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident. Dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand, ja, das wussten wir ja auch. Davon konnten wir doch nicht 33 schockartig überrascht sein. Ich meine, der Schock lag im Jahr 33 darin, dass es vom allgemein Politischen ins Persönliche gewendet wurde. Nein, nicht mal. Erst das auch. Erstens wurde das allgemein Politische ja eine persönliche Schicksal, sofern man herausging. Nicht? Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten. Ja. Es hat doch niemals das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Was damals in der Welle von Gleichschaltung, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Rede war und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Wie ich damals dachte, natürlich immer etwas übertreibend. Nie wieder. Ich rühre nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte ab. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Ich war ja natürlich nicht der Meinung, dass also nun deutsche Juden oder deutsch-jüdische Intellektuelle, wenn sie in einer anderen Situation gewesen wären, als in der sie waren, sich wesentlich anders verhalten hätten.
Meinung, das hängt mit diesem Beruf zusammen. Ich spreche in der Vergangenheit, ich weiß heute mehr darüber als damals. Ich wollte Sie fragen, glauben Sie das noch? Ja, wissen Sie, nicht mehr in dieser Schärfe. Aber das ist im Wesen dieser ganzen Sachen liegt, dass man sich sozusagen zu jeder Sache etwas einfallen lassen kann. Die Leute sind doch, sehen Sie, dass jemand sich gleichschaltete, weil er für Frau und Kind zu sorgen hat, das hat ihm nie ein Mensch übergenommen. Das Schlimme war doch, dass sie dann wirklich daran glaubten. Für kurze Zeit, manche für sehr kurze Zeit. Das heißt, zu Hitler fiel ihnen was ein. Und zum Teil ungeheuer interessante Dinge. Ganz fantastisch interessante und komplizierte und hoch über dem gewöhnlichen Niveau schwebende Dinge. Das habe ich als grotesk empfunden. Das heißt, sie gingen ihren eigenen Einfällen in die Falle, würde ich heute sagen. Nicht das ist das, was passiert ist. Das habe ich damals nicht zu übersehen. Und deswegen lag ein besonderer Wert, wenn ich Sie recht verstehe, für Sie darin, aus diesen Kreisen, von denen Sie damals ganz absolut Abschied nehmen wollten, ganz radikal, aus diesen Kreisen, aus der akademischen Arbeit, in eine praktische Sozialarbeit zu kommen. Ja, jetzt die positive Seite ist folgendes. Gracias. Bueno, acá vemos, por un lado, la posición crítica que ella tiene en relación a eso que llama el mundo de los intelectuales. Que esto también puede parecer una aproximación a los hechos históricos que vivía, pero que también tiene un trasfondo filosófico. Ella no sigue lo que en nuestro mundo occidental es tan atento a seguir, que es la cuestión de la cuestión platónica de las ideas, ¿no es cierto? El mundo como una construcción de ideas, de esa memoria cavernaria o cavernosa platónica. Ella tiene otra posición y es una posición que creo que le viene de la tradición judía, que le viene de Spinoza y que es de la acción, no la idea. Por eso que cuando critica al mundo intelectual, por un lado, está criticando sí a los intelectuales que la rodeaban, a ese mundo de la universidad que, por un lado, digamos, mencionaban quién eran los judíos y quiénes no, y los expulsaban. El caso de Heidegger, que toma el rectorado de la universidad y entonces tiene que tener una posición política frente a eso, pero también es esto, ¿no? Que lo importante para ella es la acción y no la elucubración de esas ideas, porque para ella entonces el mundo o el hombre es estar en el mundo y accionar en ese mundo. En los orígenes del totalitarismo... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Están en el mundo, usted ha dicho hace un rato que viene de Spinoza, pero no viene de Heidegger. Claro, porque lo de Heidegger es el ser, el ente. Ella le da una vuelta y dice ser en el mundo, porque Heidegger habla del Dasein como el expulsado. El ser es el ente que se expulsa, bueno, en el mundo, el salir de sí, ¿no es cierto? Pero es ella la que a eso le da una contención mundana. Por eso que al ser, con mayúscula, en una de las cartas, que es una pequeña frase, ella le comenta y le dice, y estoy pensando, eran las primeras cartas, antes de que se fuera a Estados Unidos, estoy pensando que tendríamos que ver qué significancia y qué implicancia tendría esta cuestión de que en hebreo no hay cópula. Es decir, quiero decir, en hebreo el verbo ser en presente no existe, no hay. Entonces, esto tiene que tener una implicancia, dice ella, me parece. Y deja ahí, no sabemos lo que le contesta Heidegger porque en realidad tenemos las cartas que ella guarda y entonces no sabemos qué le contesta, pero en realidad toda la construcción del ser, que es una construcción de la filosofía alemana y la filosofía occidental tiene como centro esa filosofía, es una construcción
de esa cópula, del verbo ser como de la identidad. A es igual a B. Sin embargo, ella claramente dice, pero ¿cómo hacemos? En hebreo no podemos decir A es igual a B, porque no hay ser. Y si no hay ser, ¿cómo? Porque hay un devenir. Podemos hablar del devenir en la lengua alemana, y esto sí, entonces tenemos que ir a Spinoza cuando estudia la lengua hebrea, la geometría de la lengua hebrea, y nos dice claramente que hay un devenir en la lengua, pero que no hay verbo ser. Que no haya verbo ser es significativo, porque no podemos decir esto. A ver, vamos a ser así como provocadores. No podríamos decir, yo soy mujer, digamos. No hay manera de decirlo en la lengua. Y la lengua es importante, porque mientras estaba viendo este video, a uno hay algo que le hace un cierto ruido. Ella está hablando de Alemania, de Hitler, de los intelectuales en alemán. Y en realidad, en una parte de la entrevista, el entrevistador le pregunta, bueno, pero de ese mundo, ¿qué le queda de ese mundo anterior a Auschwitz? Y ella dice, me queda la lengua materna. Bleibt der Muttersprache. Lo que me queda es la lengua, lo que siempre queda es la lengua materna. Tanto ella como su contemporáneo Paul Celan, que es un rumano también, que de alguna manera escapa de la Shoah, después se suicida, pero que escribe en alemán, y él dice que no puede no escribir en alemán, porque si escribiera en otra lengua, mentiría. Bueno, lo mismo ella, en otra parte de la entrevista dice, no puedo pensar en otra, o sea, pienso y escribo. Pienso en alemán y escribo en inglés, como Los orígenes del totalitarismo, que lo tiene escrito en inglés. Entonces, su situación es bastante significativa en relación a la lengua. No solamente ahí, digo, no por utilizar el alemán y hablar de la lengua materna, sino también porque ella es muy amante del signo poético, porque dice que es en la poesía donde aparece la lengua. Hay muchas de las cartas con Heidegger que se envían poemas. Ella le escribe poemas y él también le responde en poemas. Por otra parte, también sabemos que hay todo un texto de Heidegger sobre la poesía, es decir, hay una preocupación por esa lengua. Digo que esto no es nada ingenuo, ¿no? Cuando ella habla de la poesía, hay una preocupación por una lengua que no esté intoxicada por el decir burocrático, ese decir político que crea estas ficcionalizaciones y que pueden ser mentira y que no se acercan a la realidad. Entonces ella quiere ir al hueso de la lengua, y la manera de ir al hueso de la lengua, sacando todos esos ropajes burocráticos de ese poder perverso, para ella es la poesía. Y además porque para ella la poesía es la manera de fabricar un artificio que haga mundo. Y esto lo dice en La condición humana. En La condición humana ella hace una división de la posición del hombre, de las condiciones del hombre en el mundo. Y entonces dice que el hombre es el que labura, el laborans, o el que tiene un trabajo. Ella distingue el laborar del trabajar, porque el que trabaja para ella hace una acción fabricada, un artificio. El que hace una labor, el hombre laborans, es el que da, y esto tiene reminiscencias marxistas, el que pone su cuerpo, el que da su cuerpo a la labor. Sin embargo, en el trabajo no es el que pone su cuerpo, sino que es quien con sus manos hace algo, fabrica algo para el mundo. Esa fabricación también puede ser la poiesis, es decir, lo poético. No solamente con las manos, sino que también con su pensar lleva el poeta o el que trabaja en este tono poético algo al mundo. Y este hombre trabajador que da algo al mundo es el que genera mundo. Entonces, en esta vida activa, para ella habría que dejar toda esta infancia de este hombre que labura dejando su cuerpo, para atravesar toda esta acción, para
dejar algo en el mundo, convertir a ese hombre en un hombre de trabajo, un hombre de trabajo activo. Les comentaba que en los orígenes del totalitarismo es un libro mayor y tan actual y tan ¿cómo decirles?, tan inspirador también, como les decía antes, porque pareciera que nos está hablando de hoy, justamente de hoy. El punto central de estudio, si bien obviamente es el totalitarismo y entonces hace en distintos capítulos hace como un recorrido, el punto central para ella es el Estado-Nación. Y acuña una palabra que a mí me resulta muy interesante porque la acuña en ese momento y que hoy lo pudimos ver en estos movimientos tanto en Gran Bretaña como en Cataluña, los movimientos de desnacionalización. Y ella ya habla en este texto y acuña esta palabra de la desnacionalización. Para ella entonces el Estado-Nación es central. ¿En qué sentido? Es una estudiosa de las revoluciones. Tiene además un texto sobre las revoluciones francesa y americana. Claro que distingue una de la otra y se encuentra mucho más cerca de la americana. Además les comentaba que ella después toma la nacionalidad y ciudadanía estadounidense. A partir de la Revolución Francesa, a partir de los tratados de Westfalia, a partir de todo ese movimiento que dejó atrás la aristocracia y dejó atrás los poderes feudales, se crea eso que fue el Estado-Nación, la caída de los imperios, la caída del imperio, hablábamos antes del imperio otomano, la caída del imperio austrohúngaro. Europa se divide y se disemina en Estados-naciones. En una de las entrevistas ella dice que los europeos no pueden entender a los americanos, a los norteamericanos, porque los europeos creen que Estados Unidos es un Estado-nación. Y ella aclara, Estados Unidos no es un Estado-nación. Es un país confederado, unido de gente de muchos países e inmigrantes que se juntan y que escriben una constitución. No es el caso de los europeos, que tienen entonces una construcción a partir de una constitución que genera eso que se llamó los derechos universales, los derechos del hombre y del ciudadano, esos derechos universales. Eso que para nosotros, para nosotros, la gente del mundo de las leyes y demás, en un momento fue de medular, ¿no? Que como fue los derechos del hombre y del ciudadano, eso ella lo ve como un déficit del mundo europeo. Porque eso para ella, que creó el Estado-Nación y que creó los derechos universales, lo que hizo fue no distinguir las diferencias y en definitiva para ella lo que promueve el antisemitismo, el primer antisemitismo, es la creación del Estado-Nación con su consecuente declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Esa constitución francesa, dice ella, ese terror de Robespierre, que fue para igualar, lo que hizo fue no distinguir esas diferencias, porque para ella la igualdad, que si bien tiene en cuenta la igualdad, no tendría que ser, según ella, la igualdad según la fraternidad. Sabemos que el movimiento francés con su revolución trae esto de la igualdad, la fraternidad. No la fraternidad, porque la fraternidad es por la sangre, y la sangre tiene este tinte racial y por lo tanto puede hacer aparecer ciertos conatos antisemitas. Entonces la igualdad para ella tiene que tener una construcción de amistad, de encuentro por la amistad. Y entonces acá ella distingue el mundo griego del mundo romano. En este momento y en esta posición se acerca más al mundo romano que al mundo griego. Toma toda la teoría del mundo romano, esta teoría política de la construcción de una ciudad a partir de la amistad. Entonces les decía que el Estado-Nación para ella
es, por un lado, el creador, el germen donde se puede encontrar ese antisemitismo, y el antisemitismo también es el germen de esos movimientos de terror y de esos imperialismos. Para eso estudio un caso, el caso significativo, que es el caso Dreyfus. Tiene todo un capítulo sobre el caso Dreyfus, ese malentendido adrede en relación a ese general francés judío, que se dice, que en Francia se decía que había sido un espía alemán, pero en definitiva no había ninguna prueba que dijera que había sido espía. Sin embargo, lo procesan, ese procedimiento dura años, en realidad después cae el procedimiento porque estaba la exposición mundial en París, en Francia. Entonces ella dice, claro, cuando hay un espectáculo, y otra vez hago como un paréntesis y menciono esta clarividencia de ver el espectáculo como central en el mundo político. Así como lo ve en el proceso Eichmann, también lo ve en el caso de Dreyfus. Dice que esta puesta en escena del espectáculo que fue la Exposición Mundial de París hizo que el caso de Dreyfus intentara ser resuelto. Recuerda el yo acuso de Émile Zola, y recuerda que aún en el caso de los intelectuales nada pudieron hacer, porque eso no fue más que la demostración de ese inicio de antisemita. Pero claro, ella es una pensadora muy crítica, y cuando habla del Estado-Nación también habla de la Casa Rothschild. La Casa Rothschild fue una casa banquera que, así como en el mundo aristocrático habían casas que sostenían y soportaban el poder monárquico y aristocrático, también, dice, el Estado-Nación y los distintos Estados-naciones fueron soportados y sostenidos por distintos poderes financieros y económicos. Y la Casa Rothschild fue una de las casas más poderosas de Europa, que sostuvo financieramente, dice ella, a la creación de ese Estado-Nación. Entonces, ¿cómo esa casa de tradición judía, esa casa judía que sostiene financieramente al Estado-Nación, después finalmente termina convirtiéndose en la creación en germen de lo que fue el antisemitismo? Es decir, todo lo que el mundo financiero judío promovió, en definitiva vino en contra del mundo judío. Bueno, esto también es muy arriesgado decirlo, nombrarlo, decirlo cuando lo dice, decirlo en el momento que lo dice, porque lo dice después de la Shoah, es decir, decirlo en ese momento, es asumir ese riesgo, esa potencia del riesgo en ella. ¿Sí? Quiero hacer un comentario. Sí. Respecto de la Casa Rothschild. Uh-huh. No es el mundo judío financiero, es una familia. Sí. Al lado de los Rothschild, los judíos en Rusia y en Polonia eran más pobres que la pobreza. No, claro, no, ella lo aclara, no es. Cuando digo el mundo judío financiero, quiero decir a esa casa que era tan poderosa en Europa que podía sostener a los distintos estados-nación europeos, pero que no era el mundo judío, porque claro, después vino en contra de lo que era el mundo judío y de esas clases que eran trabajadoras, que vivían de otra manera, que se encontraba ella misma también en Alemania. Casa judía que Hitler los perdonó negociando entrega de dinero para que se emigraran a Londres. Bueno, ella también menciona todo ese movimiento que hubo también en los términos de la Shoah, ¿no es cierto? Ella también menciona el caso de cómo se dividió la comunidad judía pero ahí lo que dice ella es que la situación de llevar a la muerte anónima llevó a un grado de perversión tal que hizo que gente de la misma comunidad tuviera que denunciar o que tuviera que corromperse. Es decir,
Las cosas, según ella, en los orígenes del totalitarismo vienen así. Vienen Estado-nación, antisemitismo, imperialismo, el imperialismo con todos sus abusos de terror, van promoviendo un terreno para que después suceda. Por eso que cuando vimos en la entrevista, decía, y Hitler, o sea, no lo pone a Hitler en el lugar del gran demonio, porque ya, dice ella, nosotros sabíamos que algo de esto iba a pasar porque veíamos lo que sucedía. Es decir, hay un espacio de creación de ciertas condiciones para que después suceda eso. Y el espacio de creación de condiciones son, según ella, esto, lo que les decía, la propaganda, esta no distinción entre ficción y realidad, y algo muy importante que también tiene que ver con esto del compromiso, el comprometerse con el mundo o el ser con el mundo, que es la soledad, el aislamiento. Ella dice que el aislamiento es el gran signo de fertilización para los totalitarismos. El aislamiento y la soledad que tiene el individuo de no poder actuar con el otro. Y esto es correlativo al ser en el mundo, que ella considera. A ver si les leo algo de esto. Algo que tiene que ver con las nacionalidades. Miren qué interesante. Cuando los rusos se hayan convertido en eslavos, cuando los franceses hayan asumido el papel de dirigentes de una force noire, cuando los ingleses se hayan trocado en hombres blancos, como ya por desastroso maleficio se convirtieron en arios todos los alemanes, entonces esta transformación significará en sí misma el final del hombre occidental. Porque, pese a lo que cultos científicos pueden afirmar, la raza no es, políticamente hablando, el comienzo de la humanidad, sino su final. No es el origen de los pueblos, sino su declive. No es el nacimiento del hombre, sino su muerte antinatural. Y en relación a esto que les decía, al ser anónimos, al no tener esa amistad entre los hombres, ella dice que lo que provoca la Shoah en realidad, que en verdad no es la Shoah, porque ella no habla de la Shoah, habla de los totalitarismos, es primeramente la muerte de la persona jurídica. Ella aclara esto. Primero, la muerte de la persona jurídica. Y después, la muerte de la persona en el sentido de considerarla anónima. Puede ser cualquier persona, puede ser cualquier muerte. Pero primero es sacarlo del mundo de la polis, del mundo de las civitas, el mundo jurídico. Ese mundo que le fue negado a ella, justamente. Ella yendo a Francia, ella perdiendo, siendo una desarraigada, ella siendo una apátrida, ella no teniendo nacionalidad y llegando a Estados Unidos convirtiéndose a otra nacionalidad, ella escribiendo Nosotros los refugiados, ella buscando refugio, ella dando refugio a los judíos en Francia. Dice algo así. Hasta ahora, el mundo occidental, incluso en sus épocas oscuras, siempre otorgó al enemigo muerto el derecho a ser recordado como un reconocimiento evidente por sí mismo, del hecho de que todos somos hombres y solamente hombres. Solo porque Aquiles accedió a la celebración de los funerales de Héctor, solo porque los más despóticos gobiernos honraron al enemigo muerto, solo porque los romanos permitieron a los cristianos escribir su martirologio, solo porque la Iglesia mantuvo a sus herejes vivos en el recuerdo de los hombres, es por lo que nunca se perdió ni jamás se podrá perder su memoria. Los campos de concentración tornaron la muerte en sí misma anónima.
haciendo imposible determinar si un prisionero está muerto o vivo. Privaron a la muerte de su significado como final de una vida realizada. En un cierto sentido, arrebataron al individuo su propia muerte, demostrando por ello que nada le pertenecía y que él no pertenecía a nadie. Su muerte simplemente pone un sello sobre el hecho que en realidad nunca había existido. Esto tiene que ver también con las teorías que les decía anteriormente, se estudia en la filosofía italiana hoy en relación a la vida precaria, pienso también en Judith Butler, pero la vida estudiada por Agamben, esa distinción entre el bios y el zoe, es decir, la nuda vida, esta vida que no tiene ningún contenido civil, para nosotros decimos jurídico, para Hannah Arendt dice biográfico, ella dice que una vida ha de ser biográfica. Biográfica quiere decir bios, vida, gráfica, contamos acerca de esa vida, narramos acerca de esa vida. Aquiles siendo narrado por un Homero, los cristianos narrando el martirologio, nosotros teniendo una vida, cada uno narrando nuestras vidas, tenemos una biografía. Sin embargo, estos seres y los seres a que están siendo empujados por el totalitarismo no tienen esas biografías, sino que lo que tienen es una zoe, una vida que después Agamben llamó esa nuda vida, una vida de animal, una vida abierta, una vida fuera de la narración. Por eso, otra de las pensadoras actuales que estudia la obra de Hannah Arendt es Julia Kristeva. Julia Kristeva estudia los genios femeninos y entre ellos tiene un libro dedicado especialmente a Hannah Arendt. Y ella dice que en Hannah Arendt hay dos vías. La vía, por un lado, de la acción, que es esta que le estoy comentando hasta ahora, y otra vía que es de la narración. No hay posibilidad de una vida sin narración. Esto de la biografía que les estaba comentando. No sé cómo estamos con el horario, pero quisiera ver si podemos pasar el otro video, el video del año 1974. Esta es una entrevista del año 1974, donde ella habla de los imperialismos. Primero vamos a ver este video y después tenemos otro más pequeño al final. A ver, ¿podemos verlo? Je voudrais poser le problème d'une façon légèrement différente. Je pense en effet que le tournant dans toute cette affaire a été l'assassinat du président. De quelque façon qu'on l'explique, et quoi qu'on sache ou qu'on ne sache pas à ce sujet, il était absolument évident que pour la première fois, depuis très longtemps dans l'histoire américaine, un crime s'était directement mêlé au processus politique et l'avait transformé. Vous savez que d'autres assassinats ont suivi. En dernier lieu, l'attentat contre Wallace appartient à cette même catégorie d'actes. Tendríamos que tener unos segundos, unos minutos antes que esto. No sé si es posible. A ver. Justamente unos minutitos antes.
No, a ver el principio, porque acá habla de las muertes y que en realidad se mete en la política norteamericana directamente, pero me interesaría que escucháramos antes. A ver ahí. Arrivé dans ce pays en 1941, vous veniez d'Europe, vous y vivez donc depuis 32 ans. Quand vous arrivez en Europe, quelle est votre impression dominante? Ma impression dominante, mon impression dominante. Well, see, this is not the nation state. America is not the nation state. Mon impression dominante, c'est que l'Amérique n'est pas un État-nation. Les Européens ont beaucoup de mal à comprendre ce simple fait qu'ils devraient pourtant théoriquement connaître. Ce pays n'est uni ni par un héritage, ni par des souvenirs, ni par le sol, ni par la langue, ni par une origine identique. Il n'y a pas d'Américains authentiques ici, les Indiens mis à part. Tout le reste, ce sont des citoyens, et ces citoyens ne sont unis que par une seule chose, et c'est beaucoup. On devient citoyen des États-Unis par simple acceptation de la Constitution. La Constitution, du point de vue français ou allemand, n'est qu'un morceau de papier. On peut la modifier. Mais ici, c'est un document sacré. C'est le souvenir constant d'un acte unique et sacré. L'acte de fondation des États-Unis. La fondation a consisté à réunir en un tout des minorités ethniques et des régions entièrement disparates, sans pour autant niveler et faire disparaître ces différences. Tout cela est très difficile à comprendre pour un étranger. Nous pouvons donc dire que dans ce système politique, c'est la loi qui règne et non pas les hommes. Jusqu'à quel point ceci est vrai et a besoin d'être vrai pour le bien du pays, j'ai failli dire de la nation, pour le bien de l'ensemble des États-Unis d'Amérique, pour la République, à vrai dire. Durant les 10 années qui viennent de s'écouler, l'Amérique a connu une vague de violence politique. Gracias, hasta acá esta primera parte del video. Yo les comentaba anteriormente esta diferencia que ella hacía en relación a la Constitución americana y la Constitución de los países europeos, que en realidad es una distinción que ella hace de las revoluciones, de la Revolución Francesa y la Revolución Americana. La Revolución Francesa con todo el recorrido violento, con todo el recorrido del terror y con finalmente el corolario ese del Estado-Nación que ella critica tanto, y la Revolución Americana, que para ella es la posición que tiene Jefferson de creación de los diferentes en un mundo igualado, digamos. Pero esto, cuando ella habla de estas revoluciones, a mí me resuena también otra vez su tradición judía y su posición en relación al derecho concebido desde el punto de vista del derecho hebreo. Por un lado, dos cosas. ¿Cuál es la noción de verdad en el mundo judío y cuál es la noción de justicia en el mundo judío? La noción de verdad, emet,
no es la noción de verdad griega, no es esa noción, sino es una noción de verdad de la acción, tiene que ver con el actuar. Obviamente, tiene que ver con aquello otro que hablamos anteriormente, que es la no existencia de un verbo que implique una identificación o una identidad. Entonces, si nosotros no podemos decir, como les decía anteriormente, A es igual a B, ¿cómo podemos entender lo verdadero? Es decir, lo verdadero para este mundo que no tiene esta cabeza, tiene que ver lo verdadero en cuanto a la acción. Emet tiene que ver con la acción. Pero por otro lado, la justicia, tzedek, la justicia para el mundo judío es una justicia que se hace, es una justicia que también tiene que ver con la reparación. Esa reparación que para nosotros se acerca mucho más a la distribución, en términos griegos, para nosotros la justicia en Occidente tiene que ver más con la distribución, para el mundo judío tiene que ver con la reparación. Y esto también mira la posición de la relación de la ley con el juez. Si la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la creación del Estado-Nación, pone a la ley como el imperio de la ley, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el rey sol, cae la guillotina, entonces no va a haber más monarquía. La cuestión era esa, ¿no es cierto? Dejar de lado todas las monarquías, hacer caer los personalismos y que aparezca la ley como el nuevo imperio, el imperio de la ley. En el mundo judío, como no había tal cosa, o sea, no había que hacer caer ninguna monarquía, ya los templos de todas maneras se habían caído, no hay un rey potente, entonces no hay que hacer caer ese poder. La ley no tiene esa posición imperial, porque no hace caer a ese poder monárquico, sino que tiene un lugar mucho más preponderante el juez. El juez, que es quien interpreta la ley que es la interpretación propia de la Torá, porque la ley es una ley también que tiene que ver con la religión, es una ley que está, la religión es ley, ¿sí? Digamos, el libro sagrado es un libro legal, no solamente para el mundo judío, también para el mundo, entre comillas llamo árabe, pero digo para el mundo musulmán. El Corán es un libro sagrado, pero es un libro legal. Entonces el juez es quien interpreta un libro. Esa interpretación no es por sabiduría, otra vez la influencia judía. Quiero decir, nosotros en Occidente tenemos al juez que también interpreta una ley. Esa interpretación le viene por conocimiento. Hay formaciones para conocer esa ley. En el caso judío y en el caso de Medio Oriente, también podemos ubicarnos ahí, el juez no interpreta por conocimiento, sino que interpreta por inspiración. Una inspiración que tiene que ver también por la caridad, por la contemplación al otro, por la compasión al otro, por estar inspirados por esa ley religiosa, no por el conocimiento. Y esto nos lleva al primer video donde la escuchábamos a ella hablar de los intelectuales, es decir, esa posición que tiene ella frente a los intelectuales, que son aquellos que conocen, y otra vez, todo es tan, ¿cómo decir? Todo esto es una pieza única, ¿verdad? Si nosotros la vamos mirando desde distintos ángulos, pero siempre es tan única en su decir, porque cuando hablamos de que no es por el conocimiento, otra vez estamos poniendo en crítica la posición francesa cartesiana. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, no hablamos únicamente de la revolución, de la ley, del rey sol que cae y demás, sino que hablamos de esa duda cartesiana y de la razón, y la posterior ilustración alemana. Esa ilustración que hizo creer en un progreso de las naciones. Entonces, esta posición judía, en ella, de esta tradición, que habla de que el juez no es por conocimiento, sino por inspiración, es aquella que pone en crítica también esta duda cartesiana,
esta razón, la razón como el imperio del conocimiento, y también la ilustración, obviamente. Bueno, la ilustración es fácil entender que cae, porque cae cuando cae el mundo alemán, el mundo de la Europa central. Si recordamos a toda la escuela de Frankfurt, a Adorno, a Horkheimer y demás, vemos cómo ponen en crítica Adorno, Horkheimer, tan cercanos a Hannah Arendt, y también con esta tradición judía, como ponen en crítica toda esta idea del progreso de la ilustración. Y esto la lleva a pensar en Eichmann. Cuando ella va entonces a Jerusalén, invitada por el New Yorker, y ve a un hombre que está declarando frente a la acusación de una cantidad de hechos criminales. Y ahí entonces ella lo que hace es describir ese proceso que para ella tiene que ver más con un proceso occidental, en este sentido de la ley, el imperio de la ley y demás, y no a este otro del imperio de el entender al otro, etc. Hay una crítica que le hace a Ben Gurión en una parte del texto, y que, como les decía anteriormente, Gershon Scholem le hace notar esa crítica, que le decía que no era oportuna, y sin embargo ella con este desafiar que tiene su pensamiento lo hace. Y me gustaría leerles algo que nos hace sentir tan cercanos, algo que dice Eichmann al final del juicio, y les leo. Bueno, ella cuenta, ¿no? Cómo se desarrolla el juicio, y dice: nada puede demostrar de modo más convincente esta última afirmación, cual la grotesca estupidez de sus últimas palabras. Habla de Eichmann, y lo está describiendo Eichmann cuando responde a la acusación. Comenzó sentado con énfasis que él era un Gottgläubiger, término usual entre los nazis, indicativo de que no era cristiano y de que no creía en la vida sobrenatural tras la muerte. Luego prosiguió, diciendo Eichmann: dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de los hombres. Viva Alemania, viva Argentina, viva Austria. Nunca las olvidaré. Y sigue diciendo Arendt: incluso ante la muerte, Eichmann encontró el cliché propio de la oratoria fúnebre. En el patíbulo, su memoria le jugó una última mala pasada. Eichmann se sintió estimulado y olvidó que se trataba de su propio entierro. Fue como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Y aquí es cuando ella acuña banalidad del mal, que en el texto está en cursiva, y que bueno, y que después trajo tantas resonancias y tantas críticas. ¿Críticas por qué? Bueno, primero elegí este fragmento porque habla de nosotros también, ¿no? Nosotros, de un mundo que tenemos claro, y a veces sí y a veces no tanto, de nuestra historia, quiero decir. Y también de un nosotros que tiene que ver con lo que dice Arendt, de un estar en el mundo que estamos, digo, porque cuando Eichmann habla de Argentina en Jerusalén, esto quiere decir que lo que pasaba en Europa también pasaba acá,
y después en el proceso, cuando se juzga en Europa, tiene que, digamos, en Jerusalén, tiene que ver con lo que pasa acá. Y esto haciendo referencia a nuestro mundo actual, ¿no? Que no podemos sentir que las fronteras, eso que dice Hannah Arendt, crea el Estado-Nación, las fronteras delimitan afectivamente cosas o delimitan a seres particulares, porque somos argentinos o porque somos uruguayos o porque somos franceses. Nos pasa porque estamos en el mundo, en definitiva, dice Arendt. Esas fronteras políticas no tienen ningún sentido más que crear estas situaciones. Bueno, les decía que el acuñar el término banalidad le trajo muchas consecuencias, muchas críticas, que además ella, digamos, la sobrelleva con tanta fuerza, con tanta potencia. Al principio de nuestro encuentro yo les dije que un tiempo vivió en Königsberg, que era la ciudad de Kant, que tenía que ver con el mundo de ella también filosófico. Ella era una estudiosa de Kant. Y Kant habla del mal, pero del mal radical. Kant dice que hay un mal, que es un mal radical, que es aquel cometido con la conciencia de querer un mal hacia el otro, y que ese mal es un mal radical. Cuando Hannah Arendt habla de la banalidad del mal, en definitiva es una especie de diálogo, digamos un guiño kantiano, un guiño hacia Kant, en el sentido de decir que el caso de Eichmann o estos casos no es aquellos casos de los que habla Kant en relación al mal radical, sino que es la banalidad de ese mal. Casi este hombre no tiene conciencia, y no lo hablamos en términos entre nosotros jurídicos de imputabilidad y demás, sino la conciencia moral, no jurídica, sino moral, de lo que está realizando. Él dice, bueno, obedecía órdenes, y esto también tiene que ver con nuestras obediencias, las obediencias debidas. Me resuena en Deuda con el Mundo, lo que se debe, la deuda, obediencias debidas, y que lo hacen que este mal no sea ese mal radical, que tiene que ver más, dice ella, con esa cosa grotesca. Lo menciona en uno de los videos, el primer video que hablábamos, de esa mirada que ella tiene de esa gente que es casi grotesca. Claro que ella puede tener hay que tener herramientas para ver en el mal lo grotesco, para ver en el mal lo banal, lo estúpido, dice ella, esa estupidez, que tiene que ver con esa vulgaridad. Sería casi como las ideas platónicas, es decir, una hipóstasis del mal kantiano. ¿En qué sentido? A ver, contame. No se puede. Lo mío es una modesta reflexión. De pronto ella ve el mal kantiano como el mal radical y ve banalización como algo más territorializado. Sí, ahí sí. Sí, claro, ahí sí. Que tiene que ver con eso, que tiene que ver con el actuar, con la acción, con lo mundano, y que tiene la trascendencia en el sentido de estas muertes anónimas, de esta soledad, de este desarraigo, pero que no tiene esa trascendencia propia interna. En cuanto al desarraigo, vuelvo al libro que nos trae la editorial, que el centro del texto de En Deuda con el Mundo es justamente el aislamiento, el desarraigo, el desamparo. Dice, hay una distinción entre el desarraigo y el desamparo, estos seres que se encuentran fuera de todo contexto jurídico, de todo contexto humano. En un momento ella escribe una pregunta y dice, ¿cómo es posible de desarraigar otra vez a los refugiados? ¿Cómo es posible que se desamparen otra vez a los refugiados? Una pregunta que es del día de hoy, es una pregunta de la Europa Central hoy. ¿Cómo es posible que se desamparen otra vez a los refugiados?
Refugiados que ella dice, no es solo que no tienen nacionalidad, que eso, bueno, es esto que les decía, esta falta de posición jurídica, cívica, sino que no tienen casa, no tienen educación, no tienen la posibilidad de la lengua, porque tampoco pueden trabajar, porque no conocen la lengua, otra vez, la lengua como lugar central. No tienen posibilidad de ser narrados, porque ¿quién los va a narrar si no tienen herramientas lingüísticas para ser, hasta lingüísticas para ser narrados? Entonces, ¿cómo se desampara otra vez a los refugiados? Así, dejándolos fuera de la condición jurídica, fuera de la condición lingüística, fuera del trabajo, y después, bueno, si se puede, se los ubica en algún lugar o no, pero con todas estas condiciones, la condición humana, con todas estas condiciones, es posible el reino de los totalitarismos. Y ahora entonces llego a esto que estuve diciendo casi a lo largo de todo este encuentro, que es los lazos actuales del pensamiento arendtiano. Hay una pensadora que quizá ustedes conozcan que se llama Martha Nussbaum, que es una de las herederas del pensamiento arendtiano. Martha Nussbaum trabaja en Estados Unidos y es aquella que en un primer momento llevó a la universidad norteamericana el lazo entre literatura y derecho. Por primera vez aparecía en las universidades y en las facultades de derecho los estudios de literatura, que en ese primer momento, sobre todo lo hacía para los jueces, en relación a los afectos. Ella decía que había que tener una educación sentimental, ¿no? Que el juez tenía que tener una cierta educación sentimental, y esa educación se daba por la compasión, por la identificación, y eso no lo da, según Nussbaum, la literatura jurídica, sino que lo da la literatura. Pero después, eso fue una primera instancia. La segunda instancia es la creación de el derecho como literatura ya, ¿sí? Ya es un segundo paso, ¿no? Ya no estudiar la literatura como una disciplina extra, sino internalizarla y hacer que ese lenguaje, así como estudiaba Heidegger la poesía, o como estudia Arendt la poesía como el lugar de hueso de la lengua, hacer que esa lengua, ese hueso de la lengua se incorpore a la lengua jurídica. Entonces, sacar de la lengua jurídica todo lo burocrático, todo lo afrancesado de la Revolución Francesa, lo cartesiano, lo ilustrativo de la Ilustración alemana, trae para llevarlo a algo de lo poético, algo de la poiesis. Y esto es lo que hace Martha Nussbaum hoy día en Estados Unidos. Y en ese sentido, por ejemplo, estudia el patriotismo o condiciones políticas, como el patriotismo, que es una condición política, pero que ella dice que no, el patriotismo no es más que otro sentimiento, y que como otro sentimiento tiene que ver con el amor. El patriotismo es una forma de amor, entonces ¿cómo no vamos a estudiar dentro de las universidades que estudian lo político o el derecho el amor, por ejemplo? Y otra vez vuelvo a la tesis sobre el amor de Hannah Arendt. Y para eso Martha Nussbaum estudia, por ejemplo, distintos himnos de distintas naciones, y transcribe el himno de Bangladesh. El himno de Bangladesh, en la transcripción, por ejemplo, está la palabra amor, afecto, madre, tierra, luz, y no hay ninguna mención a gloria, muerte, sacrificio. Es decir, que hay un Estado que se construye a partir de una narrativa amorosa. Habrá que ver cómo, bueno, se conjuga esa narrativa dentro de este engamado de Estados-naciones. De todas maneras, también me gustaría, y otra vez, colocar el acento en esto que dice Arendt de la desnacionalización,
que estamos en un momento muy particular, por eso que me parece que este encuentro alrededor del pensamiento de ella nos dice tanto, ¿no? Porque también con la caída, digamos, con la globalización, con la mundialización, con la caída de las soberanías, con la caída de la autoridad, con la caída de la autoridad en distintos órdenes y también con la caída de la ley, digamos, lo vemos, sabemos que hay una caída de lo legal, es una caída también del Estado-Nación. Entonces tenemos que ver cómo volvemos a narrar, desde dónde volvemos a narrar esta cuestión. Si seguimos este recorrido que hace Arendt, hacia dónde nos llevaría, o si hay una inercia, porque claro, como toda cosa que cae, o intenta caer, o va a caer, a ver, que no me escuche Newton y todas esas teorías, digo, como toda cosa que va a caer, hay una inercia que la quiere retener. Hay una inercia que quiere retener al Estado-Nación. Lo vemos, es decir, no, vimos en Brexit, lo vimos en Cataluña, es decir, vemos que hay una inercia que intenta sostener, pero que es una inercia que tiene que ver más con cierta mitología, es una inercia mitológica que no tiene mucho que ver con lo que pasa en la realidad. El Estado-Nación con su autoridad de soberanía cayó, como cayó la autoridad, como está cayendo la ley, como les decía en distintos sentidos, la ley paterna en los ámbitos privados, la ley en lugar del padre, es decir, todo. El compañero del video me miraba y si podemos pasar el último fragmento del último video del 74, a ver si lo encontramos, que es sobre... ella ahí habla de la seguridad nacional. A ver si podemos encontrarlo. A ver. ¿Esto está en YouTube, doctora? Sí. Hay cantidad de entrevistas de ella. Y hay películas también ficcionalizadas. Sí, ahí es. La sécurité nationale est une notion nouvelle dans le vocabulaire américain. Cette notion de raison d'État n'a jamais joué aucun rôle en Amérique. La sécurité nationale couvre maintenant toutes sortes de délits. Par exemple, le président a tous les droits. Il est au-dessus de la loi. Le roi ne peut se tromper, c'est-à-dire qu'il est comme un monarque dans une république. Il est au-dessus de la loi et sa justification est toujours que quoi qu'il fasse, il le fait en vue de la sécurité nationale. En quoi, selon vous, ces applications modernes de la raison d'État, ce que vous appelez l'intrusion de la criminalité dans le domaine politique, est-elle propre à notre temps? Est-ce que ceci est propre à notre époque? This is proper at notre époque. This I really think so. Just as the stateless business is proper at notre époque, and repeats itself again and again under different aspects and different colors and in different colors. But if you come to these general questions, what is also proper at notre époque is... Ce qui est également propre à notre époque, c'est l'intrusion massive de la criminalité dans la vie politique. into political processes. And by this Je veux parler ici de quelque chose qui dépasse de loin ces crimes, que l'on cherche toujours à justifier par la raison d'État, en prétextant que ce sont des exceptions à la règle. because these are always the exceptions from the rule. There is here Ici, au contraire, nous sommes soudain confrontés avec un style d'action politique qui est en lui-même criminel. by itself is criminal. Here it's by no means Ce n'est plus une exception à la règle. It's not so
Ils ne disent pas « nous sommes dans une situation d'une telle urgence qu'il nous faut brancher tout le monde sur une table d'écoute ». Ici, la table d'écoute fait partie du procédé politique normal. Ils ne disent pas non plus « nous cambriolons exceptionnellement les bureaux d'un psychiatre et nous ne le ferons jamais plus ». Absolument pas. Ils affirment au contraire qu'une telle effraction est absolument légitime. Cette affaire de sécurité nationale provient directement de la notion de raison d'État. Cette notion de sécurité nationale que l'on invoque est directement importée d'Europe centrale. Bien sûr, les Allemands, les Français et les Italiens la reconnaissent comme entièrement justifiée parce qu'ils ont toujours vécu sous cette règle. Mais c'était précisément l'héritage européen que la révolution américaine avait l'intention de briser. Bueno, no me quería adelantar, gracias por pasar el video, no me quería adelantar hasta esta última imagen de la estatua de la libertad brumosa y de los sonidos de emergencia casi detrás, porque me parece que tiene que ver con lo que estamos viviendo, con lo que nos avecinamos, con lo que nos estamos acostumbrando, con lo que casi naturalizamos. Este es un video del año entrevista del año 1974, claro que tiene que ver con todos los sistemas de seguridad, nosotros lo llamaríamos en esos tiempos de seguridad interior, que ella también llama seguridad nacional, y que tiene que ver también con lo que hoy se llama de estado de excepción. Esto que les decía, que tanto Carl Schmitt ya lo estudia, que Agamben también lo estudia, que Negri también lo estudia, que hoy día se habla de el estado de excepción como la regla, es decir, estos estados, digamos, esta situación de los términos de seguridad nacional implica un estado que antes era ese estado de excepción, es el estado regular, y por lo tanto el poder de turno puede actuar según términos criminales o delictivos porque es de excepción, pero es de excepción solamente de manera de un eufemismo, porque en realidad es lo regular. Doctora Kelsen dice que la razón de Estado en realidad es razón de los gobernantes. Está totalmente emparentado con lo que dice la Arendt. Y sí. Sí, es un entramado de estas filosofías, como decía, de la Europa central, con sus consecuencias. Porque, a ver, si hablamos de seguridad nacional, también tenemos que pensar que nos estamos refiriendo a una nación en particular, es la seguridad de ese Estado-nación. Pero si ese Estado-nación está cayendo o cae, esa seguridad entre comillas, nacional, ¿a qué calificaría? ¿A qué calificaría el adjetivo nacional cuando la nación y el Estado-nación está cayendo? Califica solo a la razón del gobernante, porque el Estado, si físicamente y jurídicamente como el Estado-nación cae, entonces esa seguridad está dispuesta por quien tiene el gobierno, por la cabeza del gobernante. Por otra parte, algo que me interesa marcar en relación a lo que ella dice, esto de pensar lo que le pasa a Estados Unidos, que en 1974 ella habla de estos regímenes de seguridad nacional
importados de Europa, dice que ya se puede ver en Estados Unidos, a pesar de que en Estados Unidos es otro el sistema. Me gustaría remarcar también nuestra mirada en relación al mundo, ¿cómo decirlo? Si digo oriental o medio oriental, o mejor dicho, musulmano islámico, en el sentido de esto del terrorismo, entre comillas, musulmán, ¿no? De considerar ese terrorismo como un terrorismo propio de quién lo avala, qué nación, como si hubiese en esa geografía naciones-estado como las hay en Europa. Como si esos países, digo, Libia, digo, Líbano, aún en el caso de Israel, fueran países como son Inglaterra o Francia o Alemania, en el sentido de que no lo son porque esas divisiones geopolíticas son divisiones absolutamente artificiales. Claro que sí, igualmente que en Europa lo fueron artificiales, pero que no han tenido ese desarrollo de esa mitología propia del mundo jurídico, digo, no han sido construidos como Estado-nación. Quiero decir que la modernidad no ha sucedido en Medio Oriente. Entonces nosotros hoy estamos muchas veces, digo, nosotros habló Occidente, estamos muchas veces calificando las acciones de esos territorios o de esos países como si fueran la expresión de la modernidad, y en realidad ellos ni han entrado a la modernidad. Están en un sistema casi posfeudal. Y esto lo digo no en el sentido cronológico, ni tampoco en el sentido de que la modernidad pudiera ser algo positivo. Digo, leyendo a Hannah Arendt, viendo lo que ella dice del mundo cartesiano, la ilustración y demás, la modernidad lleva al totalitarismo, es decir, no lo hablo desde el lado positivo. De todas maneras, Occidente, con esta visión todavía que tiene de la ilustración y esta visión que tiene de la modernidad, cree que Medio Oriente, o que en Medio Oriente hay países o pueblos que se refieren a estados-naciones, o los libaneses, o los sirios, o... No es así. La modernidad no pasó por ahí. Entonces, para entendernos, o para entender ese terrorismo, hablando del terror, como habla del terror Hannah Arendt en los totalitarismos, para entender ese terror que es un miedo, pero que también es una propaganda, tenemos que entender de dónde surge, cómo surge, quiénes son. Y otra vez, me gusta Hannah Arendt porque teje, y teje un tapiz que es todo, digamos que se van uniendo los hilos. Digo, otra vez, cuando quiero que seas quien eres, es decir, cuando me refiero al de Medio Oriente, tengo que saber su singularidad. ¿Quién eres? ¿Quién es? No es el occidental, no es el hombre occidental de la modernidad, cartesiano, hijo de la Revolución Francesa, hijo de la fraternidad, hermano. No es un hermano porque no hay esa constitución, quiero decir, no me refiero a la igualdad del amor fraternal, sino quiero decir, no hay esa constitución de la fraternidad por la sangre. Es un mundo de clanes, como fueron los mundos de clanes feudales, es otro mundo. Pero es un mundo que está en este mundo, y que Hannah Arendt nos da la alerta para poder entenderlo, porque ella dice que entonces vivir es estar en el mundo. Inter homen essen, estar en el mundo. Morir es cesar de estar en el mundo, es decir, dejar de estar con los hombres. Cuando morimos, dejamos de estar con los hombres. Mientras vivimos, estamos con los hombres. Por eso que ella dice que en el totalitarismo, lo que lleva el totalitarismo es a la muerte jurídica, o a la muerte, si bien no del todo física, a la muerte cívica, en el sentido de que se sustrae al hombre del mundo, se lo saca de su mundo y se lo deja solo, y entonces es como que está muerto, porque morir es dejar de estar entre los hombres. No sé cómo es nuestro horario porque no tengo el reloj,
pero me gustaría que si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, alguna cosa que quieran decir, aportar, lo que deseen. No sé qué hora será. Ajá. ¿El tema del perdón lo podemos desarrollar? Sí, sí, claro. El perdón es esencial en la obra de Arendt. Es esencial y también le trajo muchas críticas del mundo judío, porque como les decía, ella tuvo una formación teológica y dentro de la teología cristiana. San Agustín formó con su ciudad de Dios y su ciudad terrestre todo su pensamiento, y ahí entonces la concepción del amor. Claro que no va a estar fuera la noción de pecado, teniendo en cuenta, pecado en el sentido cristiano, teniendo en cuenta que ella estudia la religión y lo religioso. Para ella el hombre es esto, vivir es estar entre los hombres. Pero ¿cómo es estar entre los hombres? Si partimos de una posición cristiana, estar entre los hombres es estar caídos, o sea, es estar siendo pecadores, es estar siendo hijos de Adán. Si somos hijos de Adán es que porque hemos caído, reconocemos el pecado en el otro. Pero hay una cosa, ella retoma la frase de San Agustín que dice entonces que Dios creó al hombre para que haya un comienzo. Esto del comenzar, que es también neural en la teoría arendtiana, que es la teoría del nacimiento. La natalidad para ella es fundamental, no la natalidad biológica, de hecho ella no tuvo hijos, es decir, no es la cosa de tener hijos, sino de lo que permanentemente nace en nosotros, lo que permanentemente nace en el hombre, lo que comienza cada vez. No es que Adán tuvo sus hijos una vez, todo el tiempo los está teniendo. No es que Adán fue padre una vez, todo el tiempo es padre. Es decir, el relato religioso no es un relato de una cronología cerrada, sino que todo el tiempo está siendo. En ese ser todo el tiempo es que hay esta concepción del amor y por lo tanto esta posibilidad de perdonar, porque dice ella, ¿qué sería si no perdonara? Sería que no creería en el comienzo, dice. Si yo no perdono al otro es porque creo que la acción del otro es única y cerrada. Empezó y terminó. Y no hay vuelta atrás. Eso es no perdonar. Ella dice, yo considero que hay sí un perdón porque considero que el hombre tiene un comienzo cada vez y puede volver a su acción. Y en ese volver puede hacer otro tipo de acción, salvo un caso. Ella aclara, salvo el caso kantiano del mal radical. Solo en ese caso yo puedo no conceder, o sea, puedo estar lejos de pensar en la concesión de un perdón, cuando es el mal radical, pero es un mal, según ella, que se da en situaciones muy excepcionales, que ni aún en el caso Eichmann lo considera, porque considera que es un mal banal, es decir, no un mal radical. Claro que estamos hablando de un perdón filosófico, que tiene raíces de un perdón religioso, que además tiene raíces en un perdón romano, también político, porque ella dice, en Roma también se perdonaba. ¿Pero por qué se perdonaba? Porque si no iba a ser un mundo de víctimas, dice ella. O sea, había como una economía de la víctima. Para economizarse víctimas, Roma, en ese pensamiento pragmático, tan práctico del derecho romano, instauró el perdón, jurídicamente hablando. Lo instaura para ahorrarse víctimas. Ella dice, yo fundo mi perdón sobre las raíces cristianas, también sobre esas raíces romanas, pero sobre todo sobre la raíz agustiniana, que sí, que es posible. Claro que, obviamente, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero digo, gran parte del mundo judío criticó esta posición, sobre todo porque es una posición que tiene una construcción cristiana también, de raíces agustinianas, pero ella es fiel,
Digo, ella es fiel a toda su formación, ella es fiel a su formación cristiana, a su tradición judía, a su formación filosófica, a su lengua alemana, y en esa constelación arma eso que es ella. Entonces, digo, tiene todas esas aristas. Doctora, me acabo de dar cuenta que este concepto del perdón es un poco otro fundamento de la prescripción, ¿no? Porque la prescripción es perdonar, pero nunca se fundamentó por ese lado, sino más bien por otros argumentos, por otros fundamentos, pero en realidad, si nos remontamos al derecho romano, que usted está mencionando, habría una cuestión del perdón, ¿no? Y sí, claramente, porque tiene que ver con el tiempo. Nosotros estábamos hablando del comienzo, de lo que comienza. La acción siempre tiene que ver con el tiempo, lo que se hace. Si pensamos, pensemos en la lengua. La acción es un verbo. El verbo tiene que ver con tiempos, pasado, presente, futuro, las conjugaciones. Toda acción es hija de un tiempo. Y entonces, claro, sí. Ana, en la condición humana, ella cuando habla del espacio privado y el espacio público, ¿vos lo ves a eso como un uso de cierta diagramación occidental del espacio? Porque te escuchaba y vos decís que ella lo que trata de hacer es desoccidentalizar un poco las categorías de nación y todo eso. Pero sin embargo ella cuando hace esta diagramación del mundo griego es una occidentalización, digamos. Gracias por la pregunta, porque había algo donde no entré, que me da pie para entrar, que en estas categorías del amor y demás, yo les comentaba que, bueno, ella se basa en esta posición agustiniana del amor, pero ella después rápidamente habla de estos espacios, justamente el espacio público y el espacio privado por lo privado, lo que en la privación de, y el espacio público muy cercano al espacio griego, el espacio de la polis, el espacio donde entonces los hombres están juntos, entre los hombres, que es un espacio que tiene que ver con un tiempo también, pero ahí enseguida ingresa la noción del amor, y ahí dice una cosa singular, muy singular, y también muy provocadora, que dice que el amor es una de las condiciones más antipolíticas, es apolítico y antipolítico. Que el amor solo es fértil en lo privado, en lo no social. Que el amor cuando se socializa termina muriendo. Y ella dice que el amor se socializa, muy singular, el amor se socializa cuando los amantes tienen hijos. Es decir, el hijo sería la socialización de un amor. Hay un amor entre dos seres que es tan potente que tiende a cristalizarse en un hijo. Pero el hijo es cuando ese amor se socializa, y justamente ahí, cuando aparece el hijo, dice ella, el amor muere. Entonces la única forma que el amor se sostenga es renovando de alguna manera ese, ella no dice contrato, lo digo yo, contrato amoroso, ella dice acuerdo amoroso. Ahí está, me gustó más, sí, claro, esa es la palabra, ese comienzo, tiene que ser así, ese comienzo amoroso, y si no, es la muerte del amor. Y en cuanto a la idea de ella de desoccidentalizar, yo no estoy tan segura si ella tiene una voluntad. No, es que ella es hija de eso, es decir, ella es hija del occidente más acérrimo, como fue la Europa central, como fue la filosofía alemana, pero también de su casa donde había una educación judía. Y esa educación judía tenía visos de la tradición judía. Hay una parte de estos videos que, bueno, ahora no tenemos tiempo, pero si ustedes quieren pueden buscar, donde dice, hay un precio que la libertad tuvo que pagar. Toda libertad tiene que pagar un precio. Y para que existiera Israel,
tuvimos que pagar un precio. Entonces el entrevistador le pregunta, ¿y usted está de acuerdo con el precio que pagaron? Y no, todo precio, uno no quiere pagar ese precio. ¿Y cuál fue el precio? Es perder lo cosmopolita que éramos, es perder esa cosa de que no pertenecíamos a ningún Estado-nación, éramos judíos del mundo. Tener un lugar y un país en el mundo nos hizo perder. Sí, ganamos una libertad, dice ella, pero perdimos. En este sentido, digo, ella es hija de todo esto, después se une a un movimiento sionista, el movimiento sionista francés, para dar cobijo a los judíos del mundo, pero teniendo en cuenta muy finamente esto, ¿no? De que ella es hija de esta educación, pero que no está de acuerdo con estas posiciones fundamentales o religiosas extremas. En fin, eso. No sé, ¿alguna otra cosa? Yo los invito a que vean, que la recorran a ella, la obra, porque además no solamente es rica en todo lo que dice, sino que es muy estimulante. Que la vean a ella en sus videos, lo traje para que la tengamos cerca, porque creo que tiene un aura muy significativa, tiene una energía. Escucharla a ella es promover cierta acción, promueve el pensamiento. Digo esto que, por ejemplo, que dice acerca del amor es, no sé, una feminista va en la letra, decir que el hijo es la muerte del amor. ¿Quién se atrevería a decir eso? O sea, ¿quién se atreve a decirlo eso hoy, ahora? ¿No? Y lo dice. Bueno, yo le agradezco a Hannah Arendt esa posibilidad de pensar. Y después hay películas de ficción que se han dado en el cine hace poquito y que se pueden encontrar online y que la pueden ver, y bueno, que es interesante ver también. Y después también está el proceso Eichmann, que se puede ver el proceso también. Hay una película, hay un video que es todo el proceso. Pero bueno, algún día cuando tengan algún interés podemos ver todo el proceso juntos. No sé si tienen algún otro comentario. Bueno, estamos en hora, me parece. Les agradezco infinitamente la posibilidad de acercarme, de traer la Hannah Arendt acá, que para mí fue un placer. Gracias.